buen día. Bienvenidos a este segundo día de Microsoft Build. Esta sesión los acompañamos Valentina, Tenoch y yo, Brenda. En cada aplicación necesita datos. Pregunta a los expertos. ¿Quieres comenzar, Valentina? Buen día a todos. Quiero presentarles a Brenda Peña Cantú. Ella es Customer Engineer en Data e Inteligencia Artificial para Microsoft México. Cuenta con 8 años de experiencia profesional. Los últimos 5 se ha desempeñado en datos y analítica con tecnologías en Azure. Ella es Azure Data Science, Azure AI Engineer y Microsoft Certified Trainer. Muchas gracias. Pues un gusto estar acompañándolos. También el día de hoy nos acompaña Tenoch González. Tenoch ha trabajado en proyectos de tecnología en diferentes continentes, Europa, Asia y América. Él tiene un interés especial por la tecnología y por la innovación, además del emprendimiento. Tenoch ha iniciado 2 startups, una de ellas en California, Estados Unidos. Además que ha trabajado en industrias de manufactura y retail. Actualmente Tenoch trabaja en Microsoft México como Cloud Solution Architect, colaborando con las organizaciones más grandes del sector bancario y comercial de México. Bienvenido, Tenoch. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por último, déjame presentar a Valentina. Ella es Cloud Solution Architect en Data and AI en Microsoft Colombia. Cuenta con 14 años de experiencia como desarrolladora y arquitecta de software. En los últimos 8 años se ha especializado en arquitecturas y soluciones de datos aplicadas a nube y computación distribuida. Tiene una maestría en analítica e inteligencia artificial y actualmente cursa un doctorado en Deep Learning. Valentina es Azure Data Scientist y AI Engineer. Muchas gracias, Tenoch. Bien, comencemos nuestra sesión del día de hoy, en las cuales practicaremos, conversar con ustedes, algunos demos, si quieren ir lanzando algunas preguntas, estaremos al pendiente del chat para responderlas. Lo que tenemos preparado para hoy es unas demostraciones donde vemos algunos servicios de data y de inteligencia artificial de Azure. Hay uno de los servicios estrella de Azure que se conoce como Azure Cognitive Services, en el cual veremos un demo el día de hoy, específicamente de uno de ellos, que es Computer Vision. Azure Cognitive Services son pues un catálogo bastante amplio de servicios cognitivos de Azure, que se dividen en cinco pilares principales: visión, speech, lenguaje, de búsqueda y de conocimiento, en los cuales tenemos estos servicios catalogados, en los cuales pues exploran estos cinco pilares, en los cuales los de visión pues podemos tener, analizar imágenes, analizar videos, detectar rostros, leer un texto desde una imagen. Los de speech van más conectados o más relacionados con habilidades o servicios cognitivos de entender un speech, traducirlo, de tener una voz a un texto, filtrar el ruido, filtrar palabras, etcétera. Además, como los del lenguaje, procesar lenguaje, reconocer lenguajes, a lo mejor tal vez palabras que estemos censurar algunos tipos de palabras, traducir el texto, etcétera. Y a otros como búsquedas y como de conocimiento para procesar búsquedas de servicios de videos, de imágenes, de páginas web, de algunas ubicaciones o locaciones. Además con el de conocimiento, nosotros podemos organizar información, datos de manera específica, ¿no? En especial vamos a ver quisiera mostrarles un demo así súper rápido
de cómo funcionan estos servicios conectivos, en especial este de Computer Vision, el cual es analizar una imagen. Es un servicio, los servicios conectivos de Azure los podemos desplegar dentro de nuestro portal. Creamos un servicio conectivo y teniéndolo ya desplegado, lo que lo vamos a mostrar el día de hoy, pues es como es un servicio que ya está, como es un servicio de AI, de inteligencia artificial, que quiere decir que ya está listo para ser consumido, para ser integrado dentro de nuestras aplicaciones de datos, si queremos nosotros analizar una imagen, si nosotros queremos traducir, como decía, lo de traducir un texto, hacer búsquedas específicas. Es un servicio que ya está listo para que nosotros lo integremos a nuestra solución. Pues lo creamos aquí en nuestro portal en Azure y lo podemos integrar en nuestro desarrollo, en nuestro código. De esta manera solo es como si tuviésemos hacer un request a la API, en el cual nada más tenemos que configurar el nombre, más bien la llave de la suscripción y el endpoint donde está creado o fue creado nuestro servicio. De esa manera, con eso, desarrollando este pequeño código en Python, en el cual solo estamos haciendo llamadas a esa API que hemos creado, a ese servicio que hemos creado en nuestro portal de Azure, podemos tener la habilidad de analizar imágenes. Analizar imágenes de tal manera que nos dé una descripción de lo que está viendo, lo que está sucediendo en esa imagen. Aquí en este ejemplo vemos que tenemos dos imágenes. La primera de la sección de arriba es una imagen de una playa, se ven una playa, una alberca. Por la sección de abajo vemos que es un estadio, mucha gente dentro de ese estadio. Y vemos todos los detalles que nos puede sacar este servicio de Computer Vision, en el que nos dan detalles y descripciones de cada una de las imágenes que es lo que está sucediendo, ¿no? Vemos que nos define como los tipos de colores, algunos textos que ha analizado y nos regresa como, pues que en la imagen vemos agua, vemos sillas, vemos algunas sombrillas, parece que fuese un lugar, una locación al aire libre, que también nos da la descripción que es una playa, la naturaleza, etcétera, de tal manera que nos dice con una confidencialidad eh, de cierto porcentaje y una descripción, una breve descripción de qué es lo que está sucediendo en esta imagen o qué, más bien, qué es esta imagen. El texto que nos regresa es, un- es una playa con sillas y sombrillas. Vemos que este párrafo describe muy bien lo que sucede o lo que es esta imagen. Asimismo, en el ejemplo de la parte de abajo vemos que tenemos, les he platicado que es una imagen de un estadio que está como a reventar, completamente lleno, y nos da detalles o categorías de qué está sucediendo en esta imagen. Es un deporte al aire libre, cuáles son los colores predominantes, cuáles son las categorías o los tags que representa, ¿no? A esta imagen, personas, estadio, grupo de personas que están observando algo, y de tal manera que también tenemos al final de al pie de la imagen, vemos la descripción que el servicio de Cognitive Service, de Cognitive Services, eh, Computer Vision nos está describiendo. Es un estadio lleno de personas. Sería la manera ideal o la manera en que uno describiría o definiría esta imagen en pocas palabras. Es por eso que este tipo de servicios cognitivos, este es uno de ellos. Vemos que tenemos muchísimos disponibles en el catálogo de los servicios cognitivos de Azure, en los cuales podemos explorar y explotar de tal manera que fácilmente los podemos llevar
integrar en el desarrollo de nuestras aplicaciones. Entonces, los invito a continuar explorar estos servicios, conozcan la documentación y pues hacer algunas integraciones y algunas pruebas en nuestro desarrollo de nuestras soluciones. Adelante, Valentina. Gracias, Brenda. También un segundo voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si la ven? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, adelante. Perfecto. Bien, yo le voy a dar continuidad al tema que estaba abordando Brenda y que tiene que ver con los servicios cognitivos. Y específicamente, ¿qué tipo de servicios cognitivos y qué tipo de servicios para Machine Learning e inteligencia artificial, incluyendo Deep Learning, redes neuronales, hay disponibles en Azure específicamente para resolver problemas de sistemas de recomendación? Y estos problemas de recomendación son muy comunes en aplicaciones que necesitan presentar productos y servicios a los clientes. Por ejemplo, la pregunta es, ¿le recomiendo a un cliente para que el cliente determine qué ver, qué escuchar, qué comprar, qué visitar? Será exitoso los modelos de recomendación en la medida que el cliente acepte la recomendación, adquiera el producto, escuche la música, vea las películas, vea los videos, compre los productos. En general, los sistemas de recomendación están categorizados en tres grupos principales. Los que están basados en modelos colaborativos, también denominado filtro colaborativo. Los que están basados en filtros de contenido, es decir, revisar las etiquetas, los metadatos de los productos y servicios y a partir de esas etiquetas y metadatos hacer recomendaciones cruzándola con el perfil del usuario. Y modelos basados en conocimiento que usualmente se apalancan en grafos y en bases de conocimiento, en grafos de conocimiento. En algunos casos hay que hacer enriquecimiento semántico dependiendo de la característica de los datos. Usualmente eso pasa por el modelo de recomendación, la caja negra que vemos acá, y a partir de eso hacemos una lista de recomendación, un top 10, un top 15, un top 20 de productos que queremos o servicios que queremos recomendar al cliente para luego evaluar el resultado. Ustedes saben, la evaluación final es la respuesta que el cliente tenga a esas recomendaciones. Pensando en ese tipo de problemáticas, presentamos aquí una arquitectura de referencia, una posible arquitectura de las muchas que se pueden construir con servicios de Azure, donde los datos que se van a usar para entrenar los modelos se almacenan en un Azure Storage, en una capa de un lago de datos. Podría también, en el caso de esos datos estructurados, estar almacenados en un data warehouse de la compañía. Luego pasamos en una etapa de preprocesamiento, limpieza, ingeniería de características y modelado, lo cual se puede hacer sobre servicios de Databricks o sobre servicios de Synapse en pools analíticos. Para efectos del despliegue y automatización de la ejecución y experimentos del modelo, nos podemos apalancar en los servicios de Azure Machine Learning y la información la podemos almacenar, en el caso, por ejemplo, de ser información NoSQL, en una Cosmos DB y el despliegue operativo sobre clústeres de Kubernetes o sobre clústeres de contenedores. Para efectos prácticos, los clientes accederán a esos servicios a través de aplicaciones web o a través de APIs de servicios. ¿Qué podríamos hacer para efectos de la construcción de esas soluciones usando servicios Azure? Como les decía, podemos utilizar Azure Machine Learning. De hecho, hay modelos preexistentes. Vemos en la gráfica principal cómo se construyó un modelo usando el diseñador gráfico de Azure Machine Learning, en el cual se incorpora la colecta de los datos, el split de los datos, la separación en el conjunto de entrenamiento y de validación. Nótese cómo aquí se hace una recomendación del modelo utilizando un modelo SVD, que es un modelo de factorización de matrices, muy utilizado para modelos de filtro colaborativo. Entonces se hace la selección, se hace la calificación y a partir de eso la evaluación del modelo y el despliegue efectivo del modelo. Eso en el caso de que quisiéramos usar Azure Machine Learning Studio, Azure Machine Learning. Podríamos hacerlo con Databricks. Aquí en la parte izquierda observamos un modelo de ejecución donde se hace una solución de SVD utilizando el método de mínimos cuadrados. Para efectos de la batería de servicios que podríamos utilizar, tendríamos despliegue de estos modelos de los notebooks sobre Azure Machine Learning Studio, sobre Synapse, ¿sí? Sobre pools de analíticos de Synapse o sobre clusters analíticos de Databricks. Y para efectos de la librería, en caso de que se quiera hacer ejecución y computación distribuida, se puede hacer con Spark MLlib o con Synapse ML. Ahora, dependiendo del tipo de modelo, si es un modelo basado en red neuronal, perfectamente se podría desplegar con librerías para redes neuronales. Mostrarles, además de esta posibilidad de crear sus propios modelos,
un servicio dentro de la batería de servicios cognitivos nuestro en Azure que se llama Personalizer. Personalizer es una herramienta para construir modelos de recomendación, específicamente modelos de recomendación bayesianos que están basados en reinforcement learning. Es decir, el sistema, a partir de un modelo preentrenado, nos hace una recomendación y nosotros lo que tenemos que decir al modelo es cuándo tiene éxito y cuándo tiene fracaso. Es decir, hacer un reward del éxito o hacer una penalización del fracaso, dependiendo de cómo queramos trabajar. Quiero mostrarles una pequeña demostración aquí de cómo funciona. Aquí tengo un pequeño libro donde hice un entrenamiento utilizando el servicio de Personalizer. En la parte superior, muy similar a lo que nos mostró Brenda, van a encontrar que hay una conexión hacia el endpoint del servicio y obviamente las llaves de seguridad asociadas para ese endpoint de servicio. Y más adelante tendríamos la fase de entrenamiento del modelo. En este caso, por ejemplo, era un modelo que no sabía nada sobre los datos con los cuales lo iban a entrenar. Este modelo es un modelo que tiene que recomendarme qué tipo de café o qué tipo de bebida, en este caso café, debería recomendarle a una persona en diferentes momentos del día, mañana, tarde o noche. Básicamente lo que hacía el modelo es hacer una posible recomendación y a medida que iba entrenándose el modelo en múltiples iteraciones, aquí lo hicimos en 2000 iteraciones, le íbamos indicando cuándo la recomendación había sido exitosa o había sido un fracaso. ¿Basado en qué? Basado en unos datos que ya tenía prealmacenados. Es decir, yo ya le había dicho, ya sabía que para cierta persona el café ideal para la mañana era un tipo y el café ideal para la tarde o noche era otro tipo. A medida que fuimos haciendo la calificación, voy a ir aquí a la interfaz de servicio, van a notar cómo mejoró el desempeño. Inicialmente el desempeño del modelo era de 0%. Este fue un entrenamiento que hice solo con 2000 muestras, es decir, 2000 ejemplos de éxito o fracaso al recomendar un café en la mañana, tarde o noche para una persona. Y después de 2000 muestras, nótese cómo mejoró sustancialmente el desempeño del modelo, teniendo un match de 43.9%. Ahora bien, para efectos de construcción de otro tipo de modelos, si ustedes quieren tener referencias, librerías o servicios que les permitan construir esos modelos de sistemas de recomendación, en Microsoft tenemos un repositorio que está muy actualizado. De hecho, nótese, la última actualización fue el 1 de abril, donde hay una batería de modelos, algoritmos y técnicas para construir sistemas de recomendación. Desde filtro colaborativo, pasando por contenido, pasando por modelos híbridos. Y esto incluye desde filtro colaborativo básico hasta factorización de matrices, pasando por redes neuronales, incluso pasando por redes neuronales recurrentes tipo transformer. El link se los dejo en mi presentación para que puedan visitar esos recomendadores y puedan hacer sus propios experimentos. Pueden ejecutarlos tanto en Databricks como en Azure Machine Learning, como en Synapse sobre Schools de Spark. Muchísimas gracias a todos y doy la palabra ahora a Teno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Valentina, por mostrarnos este recomendador. La verdad es que está impresionante. También, Brenda, Computer Vision es de los servicios más impresionantes que tiene Azure. Yo les voy a mostrar algo acerca de cómo trabajar con Data Engineering, cómo trabajar con nuestros datos en el Data Lake. Y para eso quiero mostrarles un poco acerca de Synapse Studio, que es esta suite end-to-end de Microsoft, en la cual podemos trabajar datos desde la ingesta hasta la presentación en Power BI. Déjenme empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, en un minuto les voy a mostrar lo que es la suite de Synapse, el home que normalmente tiene el usuario para empezar a trabajar con él. Y ahí vamos a ver el lago de datos. Listo. Acá estamos en es el home de Synapse. Cuando uno empieza a usar Synapse, siempre llega a este home, donde uno tiene como quick access a los diferentes áreas del workspace, como por ejemplo para hacer ingestas, para explorar y analizar datos o para visualizar. Lo mismo nos muestra nuestros recursos recientes, nos habla cómo son las nuevas noticias. Por ejemplo, ahora con el build, justamente este tema de Machine Learning, las capacidades que están integradas en Azure Synapse Analytics, está el preview y si damos clic nos manda directo a la noticia y a probar más.
y también lo que hace la comunidad respecto a las tecnologías de Azure Synapse. Bien, vamos a la parte de data. En el menú izquierdo, como vemos, tenemos varias de las opciones, como es desarrollo, integración, monitoreo y manage. Ya en la parte de data, como ven, yo ya estoy conectado a mi Azure Data Lake Storage Generación 2. De hecho, tengo conectadas 3 cuentas acá y voy a usar esta cuenta en este container. En este container tengo diferentes carpetas y vamos a entrar a una carpeta a ver los archivos que están allá. Cuando ingreso a la carpeta, me muestra que tengo un archivo Parquet. Pueden ser varios, tengo uno de 3.7 gigabytes. Entonces, yo quiero analizar este archivo, pero para analizarlo no quiero como cargarlo a una base de datos o hacer nada. Nada más quiero explorar qué tiene. Y para eso, dando clic con el botón izquierdo, puedo seleccionar las primeras 100 registros. Vamos a darle clic ahí. ¿Y qué pasa? Me crea acá el script de SQL con el cual yo puedo trabajar con lo que es un archivo en el Data Lake. Ojo, no es una tabla, no son datos cargados en una base de datos, es archivos en el Data Lake que puedo tratar como si fuera SQL, ¿vale? Como si fuera una tabla. Con SQL lo puedo tratar, puedo hacer joins, puedo hacer todo lo que hago en SQL, pero con archivos que están en el Data Lake. Esta es una habilidad maravillosa para la gente que estamos trabajando normalmente Data Engineering, que estamos explorando los archivos, que estamos haciendo limpieza de datos, calidad, todo eso. Entonces, bueno, vamos a darle correr para que nos muestre las primeras 100 registros. Como ven acá, me dice, bueno, a qué me conecto? Y en este caso se conecta a un engine de SQL que es serverless, es decir, que solamente está, digamos que funcionando por query. Y si yo no tiro ningún query, no me cuesta nada. Solamente me cobra el dato que me está presentando, ya está ahí. Este serverless es una de las ventajas más grandes de Synapse, que uno puede explorar y trabajar con su lago de datos sin siquiera aprender un engine o tener un engine dedicado para eso. Aquí, como ven, ya me trajo el resultado y puedo ver estas columnas, ¿no? Las columnas que tienen el archivo Parquet y podría seguir trabajando, hacer agregados, todo esto lo puedo seguir haciendo con el mismo engine de SQL, nada más trabajando más el Serex y por supuesto puedo cargar más de un archivo. Ahora, cuando yo le di clic izquierdo, esa no fue la única opción que me salió. Existen otras opciones, por ejemplo acá, que es crear una tabla externa para que ya en vez de que yo haga la instrucción de cargar directamente el archivo, solamente señale la tabla externa y ya esté todo listo para trabajarlo. Eso está excelente para cuando queremos presentar un esquema o conjunto de tablas a nuestros usuarios de negocio y solamente queremos que ellos solo vean tablas y estén cruzando y trabajan SQL como normalmente lo hacen. Ellos no tienen por qué saber que detrás de todo esto está realmente archivos en el lago de datos y que solo estamos dando a través de este engine serverless. Ellos no se enterarían de nada, ellos verían las tablas con las que normalmente trabajan y tirarían su SQL normal. Con eso, eso es creando las tablas externas. Y por supuesto, podemos hacer esta carga de esos datos a un engine si lo quisiéramos. Pero más interesante es que esta otra opción es Notebook. Vamos a dar aquí en cargar a Data Frame. Y lo que vamos a ver es que nos va a abrir un notebook de Spark en el cual podemos cargar el data frame y analizarlo ahora con Spark. Eso es súper interesante porque esa es la flexibilidad que nos da Synapse. No solo tenemos un engine de SQL, sino que también tenemos un engine de Spark y tenemos incluso un engine de Data Explorer. Entonces, acá, lo que me dice el primero la alerta es, ok, vamos a analizar esto, pero por favor selecciona un engine de Spark Pool. Entonces, yo cuando selecciono acá tengo dos, uno que es Balam y otro que es Balamcito. Y Balam es el engine pequeño, yo lo selecciono y ya, se quita la alerta y me dice acá, ¿qué lenguaje estás? Estamos en Python, pero veamos las opciones. Podría ser Scala, podría ser C# o podría ser Spark SQL. Vamos a dejarlo en Python. Y acá está, como me cargó ya el primer código, o la primera celda, donde lee directamente el data lake. Y yo si le doy correr, va a encender el clúster, va a ejecutar la instrucción y me va a cargar en este data frame el mismo Parquet que vimos hace rato en SQL. Exactamente lo mismo. Y ahora de esta manera puedo trabajar ahorita en esta pantalla, trabajo en SQL y en este otro tab trabajo el mismo dato con Spark. Entonces es la gran flexibilidad que les quiero mostrar de Synapse, con la que pueden ustedes trabajar. Por último, solo quiero mostrarles en la parte de Manage cómo se administran todos estos engines que tenemos.
los pools analíticos tenemos, como les decía, SQL pools. Están los serverless, que es el que les mostré hace un rato, que están dedicados, que es cuando quiero un data warehouse dedicado, como tradicionalmente lo vienen usando las empresas. Está también la parte de los engines de Spark. Aquí, como les mostré, están los dos, Balam y Balancito, los que veíamos en el notebook. Aquí es donde los puedo administrar. Y finalmente los de Data Explorer, que es un servicio para correr como Near Real-Time Analytics en grandes volúmenes de logs o series de tiempo, streaming, todo esto. Con Data Explorer Pool lo puedo hacer. ¿Listo? Eso es lo que quería mostrar de Synapse. Hay muchísimo que hacer en Synapse. La verdad es que para todas las tareas de Data Engineering, calidad, analíticos, e incluso para Machine Learning, todo lo que es el Data Warehouse moderno que cualquier empresa quiere tener, todo esto está listo en Synapse. Les voy a copiar la liga en el chat de cómo empezar con Synapse. Es una guía sencillísima que todo el mundo puede seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valentina. Pues muy interesante lo que hemos visto hasta ahora, las demostraciones de los servicios de datos y de AI de Microsoft Azure. Pregunto si pueden comentar ahí en el chat, si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé, también sus recomendaciones, dudas y preguntas son muy importantes para nosotros. Yo tengo una pregunta para ti, Valentina. ¿Cuáles serían las características que debo tomar en cuenta para decidirme si utilizar Azure Machine Learning, Databricks o Synapse ML? La primera diría yo que con qué estás familiarizado. ¿Sí? La segunda, el tipo de plataforma y librerías que vas a utilizar para el modelo que vas a construir. Y la tercera, el volumen y característica de esos datos. Por ejemplo, si es Big Data, estamos hablando de alta varianza, alta velocidad, alta variabilidad. Esos factores son los elementos clave a la hora de decidir cuál es la mejor plataforma. Súper importante e interesante todas esas opciones que tenemos para empezar nuestro desarrollo sobre Machine Learning. Para ti, Tenoch, de lo que nos platicabas de Azure Synapse, ¿cuáles son los escenarios en los cuales también nos es más beneficioso trabajar o nosotros montarnos a nuestra solución, a Azure Synapse? Yo creo que todas las compañías deben usar Azure Synapse. Siempre es una suite con tantas herramientas que básicamente no hay un caso en el que no te beneficies. No solamente es Big Data, aunque el Big Data lo maneja genial, pero también para poca data con el serverless se puede trabajar ahí. Aparte puedes trabajar Spark, con cargas de Machine Learning, es open source Spark, todas las herramientas que tradicionalmente a lo mejor estás usando ahora en on-premise, tienes un clúster de Spark, todo eso lo puedes usar sin ningún problema en el Spark de Synapse. Te migras y ahora tienes una solución manejada y soportada por Microsoft. Entonces, es una excelente solución para todo tipo de empresas y startups sobre todo. Genial, muy buena información. Ya me convencieron. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos a la charla de hoy. Déjame compartir mi pantalla. Tienen eh, aquí tienen nuestros contactos, nuestro email. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo referente que quieran charlar, pregúntenos, contáctenos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y sigan participando en todos los eventos que Elbit tiene preparados para ustedes. Muchas gracias. Pero Gracias a todos. Hasta luego.